Ay, vamos, uno, dos y tres. En vivo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Díganos cómo se escucha el audio esta vez, por favor. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo en vivo. Otra vez es viernes y nosotros estamos aquí, por supuesto. Vamos para que nos digan de dónde nos ven. Obviamente, si se escucha muy bien, esperemos no tener esta semana ningún problema con el audio. Así que vamos a cruzar los dedos y, por supuesto, saludarlos y darles la bienvenida a todos. Vamos a ir viendo, obviamente, como vieron en el título, hoy se trata de cuáles son esas 10 ciudades, ese top 10 de las 10 mejores ciudades para vivir aquí en los Estados Unidos. Y hay una sorpresa muy importante porque creo que estamos incluidos. ¿Crees que Raleigh, el área de Raleigh aquí en North Carolina, está incluido dentro de esas 10 ciudades? Vayan dejándonos allí en los comentarios. Sí, y vayan diciéndonos si se escucha bien, de dónde nos están escuchando, cómo va todo. Vamos a ver. Okay. Hola, oh Dios, y aquí están las chicas. Yo no me había podido meter en el chat. Saluden a mi familia que los estamos mirando. Lucía Calvario, ¿cómo estás, mi vida? Bienvenida. Un saludo muy especial a la familia de Lucía. Recuerden que deben seguirnos por Instagram. Les tenemos una noticia. ¿Cómo están, chicas? Chicas y chicos, ya hay chicos. Les tenemos una noticia que los que viven aquí en el área de Raleigh nos vamos a poder ver mañana. Ahí les vamos a ir soltando toda la información. Vamos a empezar, por supuesto, a saludar mientras se unen otras de nuestros amigos. Claro. Para entonces comenzar con el tema principal. Hola, amigos queridos, dice Helen. Hola, Helen, ¿cómo está mi vida? Hola, ¿Cómo Helen. está Nueva York? Ya está más calmado, ya está más calmado. Sí. Hola, Irina, ¿cómo estás, mi corazón? Javier, hola familia, hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Perú? ¿Cómo está la mamá y la suegra? ¿Cómo le va? Andrés Betancur Rodríguez dice, hola desde Colombia, los sigo desde hace tiempo, pero primera vez en el en vivo. Pues bienvenido a un en vivo más. Resulta que ahora todos los viernes hacemos nuestros en vivos para responderles a ustedes todas sus inquietudes, traerles un tema en específico y por supuesto compartir con ustedes un rato agradable, ameno. Y simplemente recuerden que este espacio está hecho por nosotros, pero para ustedes y por ustedes. Saludos, estoy mirando los anuncios, dice Helen. Sí, yo también, porque entré tarde. Pero yo no tengo Instagram, así que no me entero. En serio, Lucía, ¿por qué? Bueno, ve en el grupo, creo que si estás en el grupo de Telegram, ahí vamos a poner también los datos de dónde vamos a estar mañana. Ahí está un chico que nos mira por primera vez desde Colombia. ¿Qué les parece? Muy bien, Helen, por ver los anuncios, porque eso es lo que hace YouTube para poder remunerar nuestro trabajo. Ahora sí. Aquí viéndolos, ella se llama Nora. Hola, señora Nora, ¿cómo está? ¿Cómo la trata Perú por allá? Un saludo muy especial para usted. Ahora, saludos. Si me voy a ocupar porque estoy preparando todo para que no haya mucho desastre. Para que no haya mucho desastre hoy. Bien. Vamos a ir a... Recuerden darle like. Eso es muy importante porque eso hace que YouTube le comparta mucho más los videos a las otras personas que están en la plataforma o todos los suscriptores. Tenemos hoy ya 3,200 suscriptores, amigos. Vamos muy bien porque apenas hoy es 22. Y, ay, por cierto, déjame poner esto en mudo. Y yo dije, ay, pero ¿por qué me escucha? Claro, no le puse el sonido off al en vivo. ¿Qué les decía? Que ya me distraje con escuchándome, repitiendo todo lo que decía. Que éramos 3,200 suscriptores y eso nos alegra muchísimo porque eso quiere decir que apenas hoy es 22 y empezando el mes éramos 3,000, o sea que ya van 200 en este mes y eso nos alegra enormemente.
Obviamente agradecer a cada uno de los nuevos suscriptores y por supuesto un abrazo inmenso a todos nuestros fieles y más principales seguidores que siempre están allí en el en vivo y las chicas, por supuesto, que siempre nos acompañan. Javier dice, no se olviden, denle like, amigo. Muy bien. Muy bien, Javier. Javier está pendiente, vámonos, Javier. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Y Helen mostrando muchos aplausos. Muy bien, gracias, mi amor. Esa es la idea. Que cómo ustedes nos ayudan a seguir nosotros, ayudarnos a que siempre sigamos haciendo muy buen contenido. Obviamente dándole like, compartiéndolo, compartiéndole el video a los amigos, compartiéndole a la abuelita, a la señora Nora, para que también nos siga y se suscriba. Sí. Así que a toda su familia, a todos los amigos. Hoy, por cierto, estaba yo en el trabajo y entonces estaban unas señoras allí porque hablan unas que hablan inglés, pues son de aquí. Y entonces, Rosemary, what are you doing? Y yo le digo, yo no puedo venir mañana, porque yo mañana voy a ir a un evento y además me voy a grabar. No le voy a saltar todavía para dónde vamos. Y entonces, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo un canal de YouTube y yo lo mejor que he hecho es poner el nombre de Chévere Life aquí en mi reloj. O sea, como el logotipo. Y entonces, mira, you need to subscribe. Yo le dije, tú necesitas suscribirte. Entonces me dijo, claro, y yo te saludo. Yo, no importa, no te preocupes, tú practicas español y además de eso tenemos subtítulos. Y ellos todos emocionados. Así que compartan para que muchos se suscriban. Pues tú me dices cuándo comenzamos. ¿Esperamos un ratito o le damos ya de una vez? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ya, bueno, yo creo que están... Ya saludamos. Hola, Kile. Pero haces YouTube con estreno de 45, yo lo veo. Tremendo ponen anuncios de 45 minutos. Sí, hay unos que son demasiado largos. No. Mi madre se va a suscribir. Muy bien, Javier, así es, mucho más suscriptora. Para que sea la suscriptora 3201, porque hasta hace ratico éramos 3200. Aquiles, pero ese YouTube son tremendos, ponen anuncios de 45 minutos. Yo los veo, dice Helen. Mira, Helen, con que lo veas 1 minuto, 2 minutos. Sí, ya, no necesitas verlo completo. No necesitas ver esos bichos tan largos, no. Sí, porque lo que pasa es que ellos a veces ponen, hay personas, porque nosotros también lo hemos hecho, que le pagan a YouTube para que te, ¿cómo se llama? Para que te promocione. Para que te promocione. Algunos videos que tú quieres, pues que se hagan mucho más virales. Y esa es una de las formas de hacer, ¿cómo se llama eso? ¿SEO? ¿SEO? Sí, es como SEO o como que estrategias de marketing para Exacto. YouTube. Entonces muchas personas meten sus videos promocionándolos en otros videos. Y eso es lo que hace, obviamente, que YouTube nos pague, no mucho, pero paga. Mira lo que dice Lucía. Lucía, ¿dónde van mañana? Si lo publican en Facebook sí me entero, eso sí tengo. No te preocupes, Lucía, sí, Lucía, porque mi madre se va a suscribir, ya esa la había leído. Porque resulta que todo lo que publicamos en Instagram se publica en Facebook. Automáticamente. Así que no te preocupes si te vas a enterar. De todas maneras, hoy te enteras. Antes de que termine el en vivo, le damos la noticia. Para los que estén por aquí, pueden ir a ver. Lo bueno de Instagram es que Instagram nosotros subimos mucho history, y claro, que la gente que está acostumbrada a ver historia, y las historias son como algo que dura 24 horas, pero son más constantes, uno está como más al día subiendo history, porque aunque tú no lo creas, la gente ve mucho más history que las mismas publicaciones de video que uno pone en Instagram, porque la gente le encanta, porque eso es algo que uno está poniendo real al momento real. Andrés Betancourt, hola Irina. Andrés ya estuvo ahí saludando. Sí, porque es que nuestra presidenta del club de fan, la señora Irina, le da la bienvenida siempre a todos y como él dice que es primera vez que está en el en vivo, pues nuestra respectiva presidenta, ahí está. Y Helen, recuerda que tú eres la vicepresidenta o presidenta junta, tesorera, no sé, algún cargo ahí después de Irina. Ay, mira, Helen, qué linda. Yo quiero que ustedes ganen. Gracias, mi amor. Yo sé que tú sí quieres que nosotros ganemos. Claro que sí, Helen. Muchísimas gracias. Y eso lo agradecemos enormemente porque esa es la manera en la que obviamente nos pueden ayudar. Viendo los videos, dándole like, viendo los comerciales, como dice Aquiles, pero obviamente no tienen que verlo todo. Un minuto ya. Es más, gracias a Dios hay comerciales de pocos segundos, así que tranquilito. Y por supuesto, compartiéndolo, dándole like
y haciendo todos sus Y por comentarios. supuesto, y nos a seguir en Facebook, ¿eh? Oh, Porque también, cierto. porque Facebook también, algún día lo lograremos monetizar Facebook, algún día. El encolo que tengo que hacer. Pues hay una partecita donde dice como saltar. Ya después que tú lo veas, ahí tú le das saltar. Skin algo, Sí, como skip, aquí dicen skipear. Aquí en skipper. Sí. Bueno, yo creo que estamos bien para empezar ya. Sí, bueno, ya después de dar toda esta bienvenida, todos estos saludos, agradecerles a todos, recordarles que se tienen que suscribir, que tienen que compartirlo, pues vamos al tema de hoy. Como bien saben, nuestros en vivo siempre tienen un tema en específico, como un tema central en el que nosotros le damos toda la información que hemos encontrado. En este caso, encontramos una muy importante, que es cuáles son las 10 mejores ciudades para vivir aquí en los Estados Unidos. Y lo que más nos alegra es que me parece, vamos a ver de una vez cuáles son esas 10 ciudades. No, pero empecemos como por escala, para que se emocionen, para ir dándole emoción a la cosa. Exacto. Como el ranking del 2022. Ups. Güey. Que me quite los comentarios. Entonces comienzo. Sí. Vamos a comenzar entonces, chicas y chicos. Ya estoy suscrita. Oye, bienvenida a nuestra suscriptora 3201, la señora Nora Montenegro, la abuela, la suegra, la mamá de nuestros amigos peruanos. Así que felicidades y gracias por suscribirse. No, ¿qué tengo que hacer para ser ¿Qué tengo que hacer para ser vicepresidenta? Nada, ya usted está decretada. Está decretada. Nosotros la nombramos vicepresidenta del club de fans. Está lista. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Resulta que nosotros encontramos un titular que decía: Estados Unidos, estas son las 10 mejores ciudades para vivir en el 2021-2022. O sea que es un estudio reciente que hicieron aquí en esta página que se llama Gestión. Obviamente es de noticias y tiene muchas cosas como que destacar de cada una de esas 10 ciudades. Dice, entre los aspectos analizados se encuentra el mercado laboral, el costo de vida, la tasa de criminalidad y la calidad de educación y otros aspectos. Así que es algo que nosotros siempre estamos pendientes. ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo vivimos? Y por supuesto, los que tenemos niños, las escuelas. Cómo es la seguridad. Así que esos fueron los puntos que ellos resaltaron para poder definir cuáles son esas 10 mejores ciudades para vivir aquí en los Estados Unidos para el 2021-2022. Sí, porque en sí eso es lo que las personas siempre buscan. Cuando tú quieres migrar, ¿qué tú buscas? La mejor ciudad, que tenga la mejor calidad de vida, mayor seguridad, mejores colegios, un ambiente limpio, seguridad más que todo para tus niños. Así que, gracias a Dios, eso se actualiza anualmente aquí en los Estados Unidos, pero eso va rotando, ¿no? Va dependiendo. A veces depende para dónde se mueva la población. Así que empecemos con la lista. Ok. Dice, desde hace mucho, déjeme darle un preámbulo. Diré a Aquiles que tú, esa maestra interna que tienes, no la deja. Sí. Dice, desde hace muchos años los Estados Unidos se ha consolidado como una de las potencias mundiales por su gran poder económico, avance en la tecnología, entre otros. Con todo ello, ha logrado ubicarse dentro del CEO World Magazine, o sea, una revista que tiene que ver alrededor del mundo y ostenta la posición número 14 del ranking de países que tiene una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Así que no estamos mal posicionados en el ranking de todo el mundo. Que seamos la posición 14 aquí en Estados Unidos, está muy bien. Entonces comencemos con la posición número 10. Nada más y nada menos está el estado de la Florida. Yo, aunque me encanta mucho Florida y todo, yo siento que es por el clima, así que me imagino que esa es el estado de la Florida. Pero recuerden que no es el estado, es una ciudad. Entonces, la ciudad que ellos consideran en la posición número 10 es Nápoles. Como están viendo, ya veo que mi esposa le buscó información bien de esa ciudad. Resulta que Nápoles, dice, el sueldo promedio anual en esta importante ciudad de la Florida es de $47,980 anuales, recuerden. Las personas pueden adquirir una vivienda a un precio promedio de $345,000.
están relativamente bien. también. Está accesible, está accesible. Y su ubicación está en la costa del Golfo de la Florida y ha sido considerada como una de las ciudades favoritas para el retiro, o sea, después que ya las personas quieren es retirarse, estar en un ambiente calientito y así. La vida que yo me merezco. Y la vida que uno se merece. Entonces, Estados Unidos, gracias a sus playas que atraen a miles de personas. Ya saben por por más qué. bonito. Una playa espectacular. ¿Saben por Yo qué? también estoy viendo este contenido con ustedes, lo estoy viendo por primera vez. Los amantes a las playas ya saben que la mejor ciudad en Florida sería Naples, así que vamos a ver quién quita que después cuando nos retiremos pues nos vamos a vivir para allá, para estar a la orilla de la playa. La playa, pues. Bien. Viene la número 9. La número 9 está en el estado de Texas, más calientito. Seguimos con el área no tropical, porque obviamente el trópico es para allá, pero obviamente una que tiene por lo menos un poquito más de calor que otros estados. Por allí resulta que hay una ciudad muy codiciada y se llama, como lo ven, Austin, Texas. ¿Qué les parece? No hemos ido. Hay que ir a conocer esas ciudades. ¿Qué tal si nos lanzamos por lo menos una vez cada tanto tiempo a conocer una de ellas? Aunque Texas está un poquito lejos. Austin es bello, muy bello. La verdad que las imágenes, no hemos ido todavía, pero hemos visto unas imágenes de Austin, la verdad que, y la calidad de vida es muy buena y los precios están bastante competitivos. Bien, entonces la posición número 9 está en el estado de Texas, la ciudad de Austin. Esta ciudad está dentro del ranking debido a su rápido crecimiento económico, atracciones, instituciones culturales y educativas, y el costo promedio para adquirir una vivienda es $377,693. Está un poquitico más caro el promedio que en Naples, pero bueno, ese es el costo que hay que pagar por las ciudades mejores. Una persona puede tener un salario anual promedio de $55,190, recuerden que es anual. Por ese motivo, US News, este es un periódico, señala que Austin es un importante centro tecnológico y una opción más asequible para las nuevas empresas que buscan una alternativa a Silicon Valley. Recuerden que todo ese movimiento de Silicon Valley se han estado obviamente moviendo porque los costos de vida en California son Ujú. altísimos, y aparte que California ha puesto los impuestos más altos de la nación, así que muchas empresas han migrado. ¿para ti qué paquete tengo? Y una de esas opciones fueron Texas, Austin, Bien. Texas. Vamos a buscar el número 8 y mientras mi esposito busca el número 8, vamos a seguir leyendo por aquí. Dice, ayúdenme a promocionar los videos y compartir los videos. Ahí tienes el trabajo, vicepresidenta. Andrés dice, gracias a ustedes he podido ver la opción de emigrar a North Carolina. Recuerden que Andrés está en Colombia. Y me he enamorado de las ciudades que nos muestran. Antes pensaba solo en Florida. ¿Vieron? Gracias a nosotros, muchísimas gracias a ustedes, porque gracias a ustedes es que nosotros seguimos creando contenido. Nos alegra mucho que podamos ayudar a las personas a que tomen esa decisión tan importante de saber dónde quieren vivir. Y entonces, en la posición número 8, y entonces, ya, mientras él sigue por allá, bienvenida Julia, que ya llega por ahí, la amiga, ¿cómo está? Y obviamente nuestra amiga Helen saludando a Julia, y toda nuestra comitiva ahí de presidente y vicepresidenta saludando y dando la bienvenida. Muy bien. Estamos ready. Ese es su trabajo. Entonces, el número 8 lo ostenta el estado de Oregon. Pero la ciudad se llama Portland. Esa ciudad, mírenla, qué belleza. Tienen que bajarle volumen. Porque después nos escuchamos con eco. Entonces dice que las personas que prefieren vivir aquí lo hacen debido a que tienen lugares culinarios más importantes de los Estados Unidos, o sea, la comida, por donde dicen que puede uno enamorar a las personas. Y el salario anual promedio es de $58,240 anuales. Un aspecto a destacar es que tiene un mercado laboral estable, o sea que el trabajo lo vas a encontrar. Está ubicado cerca del Océano Pacífico y su belleza natural deslumbra a más de uno. Allí pueden encontrar casas entre $515,000. Obviamente no está tan económico, pero bueno, recuerden que todo tiene su precio. Ganan un poco más que en el otro. Sí, la verdad. Pero entonces, esas casas promedio es como que casas nuevas. Recuerden algo, cuando aquí hablan de casas promedio,
literalmente son casas nuevas. Así que cuando uno llega, uno no va a comprar casa nueva, uno va llegando, va comprando algo. Uno puede comprarse a su presupuesto. Exacto. Y por algo dicen aquí que la primera casa no es la casa de tus sueños ni es tu casa definitiva. Así puede ser. Bien, en la posición número 9, mientras mi técnico amado busca la número 9, que es en el estado de Maine, yo sigo saludando por aquí. Y resulta que llegó nuestra amiga Fernanda. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dice Fernanda, bienvenida a mi corazón a un nuevo en vivo. Como ya saben, todos los días viernes hacemos nuestros en vivo a partir de las 9 de la noche, hora Nueva York. Helen es la que se lleva la tutela allí porque nosotros nos regimos por la hora de Nueva York. Allí entonces, obviamente, tienen que estar pendientes las chicas que están fuera porque ahí es donde cambia la cosa. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. El número 7 es el estado de Maine y la ciudad se llama Portland. Se ve hermosísima, amigos. Miren esas imágenes. Aquí les se votó consiguiendo las imágenes de todas las ciudades. Video para allá, algún día video para allá. Claro. Bien, se me rodó esta cosa por aquí. Entonces, según la US News, esta ciudad es una de las preferidas por las personas para vivir debido a su preparación para la universidad entre los estudiantes de secundaria, la proximidad a una atención médica de calidad, bajas tasas de crimen, buen tiempo de viaje al trabajo y un bienestar en general muy aceptable. Eso quiere decir que muchas de las personas que están allí siempre o la gran mayoría estudia a nivel universitario y obviamente saben que eso es unos puntos positivos que se lleva siempre una ciudad como esa. Una persona puede tener un salario anual promedio de $52,820, recuerden que es anual, y el costo de la vivienda está entre $310,300. Mira, no está tan mal. Portland tiene un salario bastante bueno y las casas son más económicas que en Austin. Otra opción, amigos, ya saben. Entonces, seguimos por aquí. Dice, se encuentra ubicado en la costa de los Estados Unidos y se ha convertido en el área metropolitana más grande de Maine. En el Old Portland abundan las galerías de arte, los hotspots gastronómicos y cervecerías artesanales. Ahí está una pregunta muy buena. Déjame ponerla en pantalla para que para muchos la vean, obviamente. A ver, ¿qué dicen? Déjame buscártela entre... ok, ya la voy a poner. Esta. ¿Qué tan amigables son esas ciudades para los latinos? Eso se considera a la hora de realizar la clasificación. La verdad, no creo que tomen tanto en cuenta las clasificaciones, porque aquí tratan de no ser como señaladores de índole racial, ¿no? O de etnia. Ellos tratan de hacerlo de forma general. Ya cuando uno trata de ver qué tanto le favorece la ciudad latina, uno tiene que buscar como unas como estudios más directos. Para eso que fue que el gobierno anterior hizo otra vez la estadística esa nacional, donde se identificaron el censo, donde estaban identificados dónde vivían más los latinos por departamento. Es más, eso está disponible ahí. Pero con las nuevas reglas o sea, como decir que sabes que ahorita en las plataformas no se puede estar diciendo nada muy malo sobre una etnia, sobre o sea, nada de racismo. Esas opiniones encontradas son bastante difíciles de darle seguimiento. Entonces, la mayoría de las revistas o periódicos o canales de televisión muy poco te van a decir en tal ciudad son más buenos con los latinos, con los indios, con los morenos. Sí, tendríamos que nosotros hacer un estudio, o sea, una investigación, no un estudio, porque ya los estudios están hechos. Nosotros tendríamos que hacer una investigación, para poder saber y tener una idea y tal vez aproximarnos a cuáles serían las ciudades más amigables o más friendly Latin o algo así. Friend latino, La verdad es que Estados Unidos en los últimos años ha cambiado bastante. Nosotros desde que estamos aquí hemos ido viendo ciertos cambios, la verdad, ahorita son más aceptables. Inclusive tan es así que los americanos están muy conscientes de que el latino es necesario por la mano de obra, por el trabajo, porque aportan a la sociedad. Obviamente la economía no se mueve sin los latinos, eso es así, ellos están conscientes de ello. Y nos hemos visto en el caso, nosotros en estos días, que hemos conseguido gente, los americanos,
que nos han dicho, yo necesito aprender español. Sí, porque es que mucho. escuchan español hasta en la sopa. Entonces, es como dicen, por lo menos en el trabajo, les voy a dar una anécdota. En el trabajo, en mi grupo, ahorita hay más hispanos que americanos. Y a veces estamos nosotros hablando ahí, cuando me toca a mí, obviamente, a manifestar el grupo o ayudar al grupo de hispanos. Todos se me acercan, me llegan hablando. Y obviamente después vienen los 2 o 3 americanos, se nos acercan hacia el grupito y como que, bueno, yo quiero integrarme, pero yo no hablo español y yo quiero que me vayan enseñando palabras. Y nosotros tratamos de enseñarle palabras y ellos mismos dicen, no, yo tengo que tomar la iniciativa de aprender español. O sea, y si eso se ve en un estado tan conservador como North Carolina, Sí. porque recuerden que North Carolina y Sur Carolina y Georgia, inclusive Virginia, son uno de los estados más conservadores, y si ellos están conscientes que los latinos somos importantes, recuerden que en cualquier lado uno puede hacer la diferencia. Así que eso también pudiéramos hacer un día un video, cómo acoplarse, cómo lograr amoldarse, incluirse dentro de la sociedad, porque la verdad es que muchas veces depende de nuestras costumbres y nuestros comportamientos. No se fijen tanto en cómo nos señalan, porque en todos los países hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que te señala, si sea en español, en chino, en francés, y en inglés no va a ser diferente, obviamente. Aquí hay gente muy buena, hay gente más o menos mala, hay gente mala, obviamente. Así que ustedes son los que tienen que hacer la pequeña diferencia. Bien, después de todo este punto y respondiendo a sus preguntas, que eso es lo más importante que hacemos, pues obviamente es la idea de estos en vivo, traerle una información y obviamente tener esta interacción con ustedes, que eso es lo que más nos alegra porque los podemos ayudar. Ahí le respondimos al amigo Andrés su inquietud y ahora sí seguimos con la posición número 6. Adivinen nada más y nada menos cuál está en la posición número 6, otro lugar calientito, Sarasota. Si quieren conocer esa playa, por ahí tenemos un videito que está viejito porque es uno de nuestros primeros videos, pero la pueden ver obviamente en estas vacaciones. Si vamos a Florida, deberíamos hacer sacrificio, deberíamos reeditar ese video de nuevo, hacerlo y vamos a ir con a más grabar. calidad, esta vez con un vuelo de drone. No, vale, si vas a ver ese video de Sarasota, recuerda que ese tiempo estábamos empezando. Sí, Andrés, mira, muchas gracias, excelente respuesta. Es lo que tratamos. O sea, nosotros cuando vamos a hacer los videos tratamos de investigar mucho y traerles a ustedes toda la información, porque no somos quien para mentirles ni nada. Nuestras informaciones están basadas en periódicos, en notas de estadística, en revistas. Si podemos aportar con nuestra propia experiencia que hemos vivido acá. O sea, exacto. También se lo vamos a decir la verdad, tampoco es que siempre lo decimos en todos los en vivo. Creo que le hemos dicho que esto no es perfecto. Todo es como un país normal. Exactamente. Tan es así que lo acabo de decir en el ranking. Estamos en el número 14, no en el 1, ni en el 2, ni en el 3, 14. Ok, entonces en el estado de la Florida la posición número 10 se lo lleva la ciudad de Sarasota, con un salario promedio, y esas playas espectaculares, con un salario promedio de $46,040. Vieron que es muy bueno, pero se gana más poquito. Se convierte en otra de las ciudades más importantes y deseables para vivir en los Estados Unidos. Se ubica a una hora de Tampa, un lugar también espectacular, sí, y a 2 horas de Orlando, otro lugar también chéverísimo. La temperatura de esta parte del país es cálida todo el año. Esa creo que es uno de los aspectos más resaltantes y por el cual está bien cotizada Sarasota, desde mi punto de vista, porque sí, el clima es, aunque de repente está la locura del que llueve y no sé qué más, pero es un estado, Florida, en el que tú puedes ir prácticamente todo el año a la playa, aunque haya 1 o 2 meses que está medio fría, pero está calentito. Bueno, le vamos a dar un dato. Las ciudades que están en la costa del Golfo de México, la mayoría de las ciudades costeras de la Florida son literalmente ciudades de retiro. Aquí sí, la mayoría de los americanos, cuando no se pueden retirar a países extranjeros, se retiran a Florida. Sí, qué belleza Sarasota, es hermosísimo. Revisen nuestro canal que tenemos un videito por ahí. Ya tiene su tiempito, tiene como creo que 2 años. 2 años ya. Fue uno de nuestros primeros videos y es una playa espectacular. Tenemos que volver ahí para hacerle un video más bonito. Y la ciudad es bella. Ok, entonces las personas pueden encontrar una vivienda desde $227,744. La verdad es que está bastante accesible, no está tan caro, o por lo menos no cuando hicieron ese estudio. Otro de sus atractivos son los distintos clubes nocturnos y cafeterías. Además,
tiene una gran oferta cultural con festivales y un mercado laboral bien adecuado. Así que ya saben que si quieren una ciudad bastante o muy cerquita a la playa, Sarasota puede ser su opción. Pero recuerden que, como dice Helen, todos se vienen para acá, para North Carolina. Mira lo que dice Fernanda. Yo prefiero el frío. Sí, la verdad que... Y es lo que a mí me encanta de este estado. Solamente voy a decir eso, que aquí puedes encontrar las 4 estaciones, bien marcadas. Demarcadas. Ok, seguimos. Entonces, ya se deslumbraron con Sarasota. Está hermosísima, dice. Bella. Sí, es bellísima, la verdad. Es bella. Espectacular, demasiado espectacular. Ahora nos vamos a ir al otro extremo de Estados Unidos. Estábamos por allá abajo, por esa patita así cortita que es Florida, y ahora vamos hasta Colorado. Colorado es otro lugar que es espectacular. Hace frío, cuando hace frío, pero es hermosísimo. Hemos visto videos y wow. Ahí vamos. Entonces, la ciudad se llama Spring, como primavera. Ay, Dios, se me fue esto hasta allá arriba. No me quedé. Colorado lo que tiene es unos paisajes de montaña espectaculares, y la combinación entre las partes nevada y hielo y la parte desértica y tiene unos lugares de esquí hermosísimos. Entonces, la ciudad de Spring, ubicada en el estado de Colorado, tiene, dice aquí, un buen mercado laboral sólido y un costo de vida aún más asequible, que lo que se le suma un sueldo anual de $52,360. Eso está bien aceptable. Esta ciudad, que es una de las favoritas que resaltan en este ranking, aquí se puede adquirir una vivienda desde $455,371. Obviamente ya saben que para allá es un poco más costoso. Sí. La verdad que es una ciudad bastante pequeñita pero bonita. Está metido en un valle bien bonito. Sí, bueno, dice, en la ciudad se pueden encontrar opciones de entretenimiento y recreación. Spring está rodeada de bellezas naturales como el Jardín de los Dioses, el Pico Piques y las 7 cataratas. Eso está fino. También abundan las zonas residenciales junto a escuelas reconocidas, parques y centros culturales. Así que si quieren un lugarcito más hacia... Ese sería que Ese está más hacia el lado de California, del otro lado del país. Pero tiene bastantes opciones también. No tendrás playa, pero vas a tener montañas, ríos, lagos y un frío espectacular. Eso sí. Un frío que pero dato negativo para Colorado, que aunque yo la quiero también mucho, allá le echan sal a la carretera como piedra y los carros se pican. Sí. Eso es un dato muy importante cuando ustedes vengan aquí a los Estados Unidos, cuando vayan a comprar un carro. Traten de que no sea de esos estados, porque la sal que echan en los estados donde hay mucha nieve corroe, o sea, tiende a dañar la carrocería del carro. Datitos. Que esos datitos creo que mi esposo se los dio en el video de cómo comprar carro aquí en los Estados Unidos. Si no algunos tips. Vayan al canal a ver cómo comprar carro en Estados Unidos. Ok, en la posición número 4 se encuentra, mientras mi esposa la busca, es en el estado de Arkansas. Mientras tanto, yo voy a ir leyendo los comentarios de ustedes. Por aquí Fernanda diciendo que está bella Sarasota, sí, hermosísima. Pero yo prefiero el frío, dice Fernanda. La verdad es que sí. Se llama Arkansas. No, se llama Fayetteville. Ok, como Fayetteville. Y resulta que Irina dice, sí, Fernanda, yo igual el calor me aburre. La verdad es que sí. Hay un momento en que tanto calor... Ahorita, por ejemplo, ya aquí casi llega el calor. Pero bueno, estamos ahorita en Spring. Y estamos disfrutando de calorcito y frío al mismo tiempo. Está perfecto. Está la temporada perfecta para estar afuera. Ni frío ni calor. Entonces, en la posición número 4, en el estado de Arkansas, se encuentra la ciudad de Fayetteville. Se escribe como una ciudad que tenemos aquí cerquita. Sí. Aquí también hay un Fayetteville. Sí, entonces dice, Fayetteville resalta en el listado de ciudades por sus centros de educación superior, cultura, comercio y emprendimiento. En el US News lo califica como el área conocida como noreste de Arkansas. Es el lugar del nacimiento de Walmart. Mire, ¿qué les parece? ¿Qué tal? Ahí nació Walmart. La sede de Tyson Food, esa es otra compañía grande aquí de los Estados Unidos.
y el hogar de la Universidad de Arkansas, el campus insignia del sistema. Así que ya saben, si quieren estudiar esa parte. Arkansas se caracteriza por una zona más montañosa, creo que sí. Sí. Bueno, dice, también sobresale por su calidad de vida y tiene un salario promedio de $47,600 anuales. No está tan alto como los otros, pero miren el precio promedio de las casas, $203,150. Ya ahí la cosa mejora está muchísimo. Muy bien. Con está eso, más o menos los precios de cuando en el 2018 compramos. Sí. Sí, estaban súper. Esa es la ventaja de los estados que están un poquito más arriba, que no están tan poblados, que todavía los precios de las casas todavía se pueden considerar, pues se pueden llegar y vivir. Claro, es como dicen por ahí, todo es cuestión de acostumbrarse. Exactamente. Es así. Todo el mundo quiere llegar a Florida, como estaba diciendo ahorita nuestro amigo Andrés. Todo el mundo quiere llegar a Nueva York. Todo el mundo quiere llegar a Washington, o sea, como a las zonas más, a Colorado, a las ciudades grandes. Pero recuerden que cuando nosotros estamos comenzando, o sea, si tú no vienes con una de esas visas de inversionista, definitivamente, y aunque viniera con una visa de inversionista, trata de buscar un mercado donde no haya tanta competencia, donde seas tú uno de los pioneros en lo que haces, pues. Y yo siento que estos estados o estas ciudades así, que no son tan rimbombantes, la verdad es que valen la pena. Ustedes mirarlas. vamos a predicar con el ejemplo. Ustedes nos han visto en estos años que han seguido el canal, han ido a compartir con nosotros nuestras vacaciones. ¿Y dónde pasamos nosotros las vacaciones? En Florida. ¿Por qué? Porque aquí en North Carolina, que es un estado de estos arriba, tenemos la capacidad de ahorrar, Exacto, de guardar dinero, de poder no gastar dinero durante todo el año. Y en ese momento podemos ir a Florida. Muchas de las personas que lleguen a Florida, por ponerlo como un ejemplo, la mayoría trabaja de sol a sol y de sombra y con sueldos que solamente que no son muy buenos. Y muchos se están viniendo para acá. Y muchos terminan viniéndose para acá. Muchos. Espero que mis videos los ayude a todos. Sí. A que conozcan. Así que vengan para North Carolina y disfruten las vacaciones en Florida cuando quieran, pero aquí en North Carolina también tiene lugares espectaculares y ya se lo estamos hermoso, y ya se lo estamos mostrando. Bien, en la posición número 3 se encuentra el estado de Alabama. Resulta que es una ciudad que se llama Huntsville. Ay, Dios mío, ¿cómo? Huntsville. Bueno, se escribe, ya la van a ver. Ahí va. Este mal inglés de nosotros hay que mejorarlo definitivamente. Hasta Huntsville. Mientras mi esposo... ya la puso. Ya Yo iba a saludar. Bueno, Fernanda, yo igual, el calor me aburre. Ok, muy bien. Ahí seguimos con esos comentarios. Bien, esta ciudad se encuentra en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Wow. Además, las empresas están centradas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que si tú eres de esa área, ya sabes que ese lugar es para ti. Las personas tienen un salario anual promedio de $55,980 y un precio de vivienda de $192,667. Recuerden que ese estudio lo hicieron como a finales del año pasado, porque dice 2021-2022. Así que... Dale que el precio de esa vivienda subió un poquito, pero no tanto como para... Es un buen lugar. Si fue 192,000, eso debe estar alrededor de los 200 y algo. Todavía sigue siendo hiper barato. Recuerden que nosotros compramos nuestra casa aquí en casi $200,000. No, pero o sea, hace varios años. Y que tú consigas viviendas a partir de 200,000 en algún estado ya es demasiado bueno. Sí. Y con ese salario. Definitivamente. Demasiado bueno. Ve que inclusive tiene salario más alto que el anterior. Sí. O sea, que el balance es así, o sea, demasiado bueno. Sí, son muy hermosas definitivamente todas estas ciudades. Por algo están en el ranking ese de las mejores para vivir. ¿Y qué posición es esa? Esa es la número 3. Vamos ahora a la posición número 2. Okay. Y ahí debiste haber mostrado uno de nosotros. No veo la cosa. Acuérdate que el editor también es preparador de cámara, filmador, editor, programador. Pero estaba full. Bien. Mientras mi esposo busca la posición número 2, yo voy a seguir saludando por aquí. Y dice Helen, todo está lindo, pero yo me quedo en rally. Yo y también. Dice Irina, tiene razón Helen, yo también. Así que ya saben. En la posición número 2, adivinen qué estado o qué ciudades se encuentran allí. Y resulta que, a ver si alguien reconoce ese vuelito de dron. ¿Ese vuelo de dron? ¿Quién? Resulta que en la posición número 2 está en el estado de North Carolina y las ciudades son Raleigh y Durham. Recuerden que existe un triángulo
Para los que no han visto nuestros videos, existe un triángulo que es Raleigh, Durham y Cary. Y resulta que Raleigh y Durham son las ciudades en la posición número 2 de este ranking de Top 10. Así que ya saben, estamos incluidas en la posición número 2. No nos podíamos quedar por fuera. Definitivamente este es un lugar maravilloso que nosotros que vivimos aquí lo recomendamos ampliamente y por supuesto le hacemos entonces en nuestro canal un recorrido por todo este estado para que ustedes lo conozcan y si tienen dudas de dónde vivir, pues ahí visiten nuestro canal. Y si se han dado cuenta, en este recuento es el único lugar que tiene un triángulo de ciudades, o sea, 3 en 1, así que tienes opción, no, que no me gustó aquella que está muy poblada, no, te vienes para que queda a 5 minutos, no, vives aquí, en el triángulo. Mira, dice Julia, orgullosos de raileños, sí, nosotros estamos muy orgullosos de ser de Raleigh. Dice Fernanda, inspiración. Es más, supiéramos que ya uno hace como que, hace idiosincrasia con el tiempo que uno tiene, como que uno se arraiga en los lugares, obviamente donde tú te sientes bien, donde ya tú te sientes como en casa. Literalmente tú puedes decir, yo soy de este lugar, a pesar de no haber nacido ahí. Pero tú te como que te acumulas y te acomodas en la ciudad. Y ya mucha gente te pregunta, ¿de dónde tú vienes? Y ya tú no dices, yo vengo de Venezuela, yo vengo de Chile, vengo del Perú. No, tú dices, yo vengo de North Carolina. Porque es la verdad, pues, ya tú tienes muchos años viviendo y ahí donde tú vienes. Bien, entonces dice, la ciudad de Raleigh y Durham, en esta ciudad integra el ranking debido a que el salario promedio anual es de $56,888 anuales, recuerden. Y también se destaca porque el precio promedio de la vivienda está ahorita, o por lo menos en esa fecha, en $329,709. ¿Bien? Que obviamente sube los precios porque todo está subiendo, pero está bastante accesible. Y tú puedes encontrar casas por menos de ese precio. Recuerden que tenemos nuestra amiga Realtor, les dio los tips de cómo buscar las casas y pueden encontrar casas pequeñas para empezar a ese precio y hasta menos. El área metropolitana está conformada por los condados de Franklin, Johnston y Wake, que de ese condado Wake tenemos todos los towns, todas las ciudades pequeñitas y todos los pueblitos, así que si quieres conocer este maravilloso estado y ese condado y todas esas ciudades cerquitas, ahí te lo tenemos en el canal. En esta ciudad abundan los centros de investigación y tecnología que impulsan su desarrollo. Recuerden que aquí tenemos el Research Triangle Park, que es el área tecnológica por la cual se desarrolla más este estado. Y además viene Apple, tenemos Amazon, tenemos Microsoft. Tenemos Red Hat, aunque no saben, es otra compañía de programación. Así que tenemos mucho. O sea, para los que no lo sepan, literalmente North Carolina, de este lado del país, es como Silicon Valley en el otro lado. Lo que pasa es que este no es de fábrica, sino de investigación. Entonces, en el área de investigación de cualquier tecnológica o cualquier empresa, aquí está el centro de investigaciones de todo, inclusive hasta del arma, ¿oíste? Hasta de la armada también. Sí, bien. Dice, también son importantes sus cervecerías, porque aquí hacen, de hecho, hasta un festival de cervecería así súper locales, espectacular en Raleigh. Restaurantes y centros de entretenimiento. Tampoco se puede dejar de mencionar sus importantes museos. Recuerden que tenemos un video donde les mostramos todos los museos que pueden visitar aquí con sus niños. Festivales en todas las temporadas y una escena artística en crecimiento. Así que ya saben, Raleigh y el área de Durham le tiene todo lo que ustedes quieren o lo están buscando. Claro que sí. Y la verdad es que es espectacular, definitivamente. Sí. Bien, vamos a terminar con la posición número 1. Mientras mi esposito la busca, yo les voy a leer los comentarios porque aquí está diciendo, yo no cambio el pueblo, como dicen algunos, por el triángulo. Definitivamente todos esos pueblitos que están alrededor de Raleigh son maravillosos, así que por ahí les tenemos muchos videos de todas esas ciudades que son espectaculares. Andrés dice, yo quiero irme al triángulo. ¿Cómo ven la posibilidad de empleo para profesionales con niveles de estudios avanzados? Muy bien. Si usted tiene estudios avanzados, no se preocupe porque definitivamente va a encontrar un buen empleo. O sea, por la cantidad de empresas que hay aquí, yo te aseguro que vas a encontrar un muy buen empleo. ¿Qué es lo que estamos hablando ya que tú decías de la career? Aquí muchas empresas te contratan sin siquiera
tener experiencia en esa área. Si tienes experiencia Porque te pagan es como que te contratan y te enseñan ahí mismo adentro de la empresa, ¿sí? No necesariamente tienes que haber estudiado la carrera, a lo mejor obviamente no vas a ganar lo que gana una persona graduada, pero tienes el chance de poder trabajar en una empresa. No, pero él pregunta por estudios avanzados, vas a encontrar. No, sí, vas a encontrarte más. Eso vas a encontrar como, y bien pagado, por cierto. Bien. Julia le dice, Andrés, aquí están buscando personas para trabajar en todos lados. Definitivamente, así es. ¿Ya tienen la número 1? Y recuerden que si no, ahí tenemos videos de cómo conseguir trabajo y dónde están los staffing para conseguir trabajo. Amiga Julia, ya les voy a decir, porque yo sé que es así. Ya les voy a decir dónde vamos a estar mañana, porque eso se los dije al principio. Que al final de toda la información les decimos. Bien, y en la posición número 1 está otra ciudad de Colorado. Colorado ya había salido, ¿verdad? Sí. Ok. Colorado tiene 2. Y Florida también tiene 2. North Carolina tiene 2 en una, que es el área del triángulo, Raleigh-Durham. Y entonces en la posición número 1 está la ciudad de Boulder. Una ciudad, como ven, bastante poblada. Y dice que está ubicada en el primer lugar del ranking y es considerada la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos. Y este galardón lo obtiene por segundo año consecutivo. Wow. Imagínense ustedes. Y recuerden, nosotros estamos en la posición número 2, o sea, estamos bien ubicados. Y recuerden que en años anteriores tuvimos el número 1, ¿ok? Sí. Y siempre se va llevando Apex, un lugar que por ahí, sí, de Apex, la amiga, Kerry, Wake Forest. Siempre estamos, inclusive otras ciudades por ahí en el ranking de las mejores por seguridad, por trabajo. Así que North Carolina va destacando bastante. Dice, disfrutan de una alta calidad de vida con las montañas a la vuelta de la esquina y un salario anual promedio de $67,160. Ya veo por qué quedó en el número 1. Ganan muy bien allá en el estado de Colorado. Y una vivienda, ahí es donde entonces te empieza a restar eso que gana. Una vivienda promedio de $528,833. Ahí sí, mira, yo me quedo por aquí en North Carolina. Me quedo en North Carolina. No, esos precios están muy altos para mí. No. Están demasiado altos para nuestro bolsillo. Sí, Tal vez para otros sí, pero para nuestro bolsillo no. Demasiado alto para el bolsillo de los pobres, ¿no? Bien, amigos, como pueden ver, este sería el top 10 de las 10 ciudades mejores para vivir aquí en los Estados Unidos, bien sea por la educación, por el costo de vida, por el salario, por la parte de seguridad y obviamente, ¿por qué más? Por la vivienda. Así que ya saben, si algunas de ellas les gusta, por supuesto, nosotros en la posición número 2 le vamos a resaltar todo lo de North Carolina porque es donde vivimos. Gracias a Dios estamos en ese ranking y con una muy buena posición porque estamos en la posición número 2. Recuerden que en nuestro canal tienen muchos rinconcitos de aquí de North Carolina, que no es nada más, aunque Raleigh-Durham son los que están... No estamos parcializados, oye, hermano. No estamos parcializados. Aunque Raleigh-Durham son los que están en el ranking, recuerden que North Carolina tiene a los alrededores de Raleigh muchas zonas y lugares bellos para vivir, unos más que otros con respecto a los precios altos y bajos de las casas, pero definitivamente, ya saben, nuestro corazón está aquí en Raleigh. Así que, para los que querían saber cuáles eran esas mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos, aquí tienen, se disfrutan en vivo con ustedes y ahí pueden disfrutarlo. El que llegó un poco tarde y necesita verlo, lo puede después ver o poner pausa y regresar. Sí. Bien, vamos a seguir con los comentarios. Dice aquí Julia, amiga, invita a las personas para el evento que tienen mañana, que vi que algunos no tienen Instagram. Tranquila, que ya les vamos a decir. Luego dice Fernanda, no, en Raleigh, yo me quedo en Raleigh. Y luego dice Andrés, excelente, allá los veo. Claro que sí, venga, que aquí estamos pues para ayudarlos en todo lo que podemos. Y resulta que el evento que le tenemos mañana, nuestra amiga Lucía, que es la que anda por ahí pendiente, que es la que está aquí, ¿quién más estará por aquí de Raleigh? O por lo menos en los alrededores. Resulta que, ¿se acuerdan de que les habíamos dicho que íbamos a hacer un video
para probar cuánto se ganaría asistiendo a, vamos a ver si sale por ahí, al flea market o a la pulga. Pues mañana nos vamos a ir a vender cosas que vamos a hacer un yard sale allá en la flea market. ¿Por qué? Porque me puse a ver, tengo muchas cosas extras que las niñas no han seguido usando como juguetes, para empezar por ahí, como unos zapatos que yo me quedé loca, unos zapatos que se los puso como 2 veces y esta niña los dejó porque ese pie creció. Entonces, pues definitivamente aquí, Lucía, gracias a mi esposo por traernos a esta gran ciudad rural. Ahí, gracias linda, al esposo de Lucía por gracias al esposo de Lucía, a esposo de Lucía, gracias por traerla, gracias por inculcarle lo maravilloso y bello de esta zona y por supuesto gracias a nuestros videos que ella siempre nos anda diciendo que conoció muchos lugares antes de venir. Gracias a los videos, pues le agradecemos mucho por mirarlo. Bien, entonces vamos a hacer una exactamente así fue la descripción, un yard sale, una venta de garage, solo que no es venta de garage porque va a ser venta en la flea market y ahí vamos a vender muchas cosas. Estuvimos comprando también algunas mercancías para, sobre todo, como forritos de teléfono, forritos, yo digo forritos, pero en realidad aquí se dicen case, o sea, protectores. Pero muchas otras cosas. Pero muchas cosas. Muchas cosas consigo. Pero si vieron el video del día de $2, ajá, esa tiendita tiene mucho que ver. O sea, pero literalmente es un experimento de cómo tú pudieras ganarte algo de dinero. Un dinerito llegando extra. Aquí un dinerito extra, como que ir a este tipo de tienda, comprar un poquito de mercancía e ir a este tipo de lugares como la flea market, que también tenemos videos, y vender tal cual como vieron en ese video como la gente lo hace. O sea, y ahí inclusive les comentamos, les dijimos, les explicamos cómo alquilar ese día o cómo rentar ese día tu espacio para ponerte a vender tus cositas ahí, y no solamente cosas como el mercado, pero estamos tratando de hacer un experimento para que la gente también tenga idea de qué puedo yo llegar haciendo allá a Estados Unidos, a Raleigh, si no consigo un trabajo así y de repente no estoy incapacitado ahorita para estar trabajando cosas muy fuertes, personas que de repente tienen una edad más avanzada, así que... Exacto, de hecho conocemos personas que son mayores, que ya no quieren estar o no pueden pues estar en un trabajo forzado, ya no pueden, pues. Y compran su mercancía y se van el fin de semana. Tú puedes alquilar por $50 el sábado y domingo o por 30 un solo día. Yo alquilé un espacio para el día de mañana. Está abierto de 9 a 5, así se llama flea market, sí. como un mercadito de pulga. Un mercadito de pulga. Y entonces yo o nosotros vamos a estar de 9 a 5, que es cuando abre el mercadito, pero les vamos a dar un dato, este video que vamos a grabar, porque obviamente vamos a grabar un video para ustedes, para que ustedes vean cómo sería la experiencia de trabajar vendiendo mercancía y cuánto podemos ganar. ¿Cuánto ganamos en un día? Y va a comenzar muy tempranito, eso sí. Porque resulta que tenemos que estar, o sea, tú tienes que estar como vendedor entre 6 y 8 de la mañana, porque metes tu carro, dejas tus cosas allí en el puestito y después tienes que retirar el carro. Así que mañana madrugamos otra vez, pero haciéndole videos a ustedes. Irina dice, lo sabía, flea market. Claro, vamos a hacer. Mira, Irina, Helen estaba preguntando que cuál era el número 1. Se llama Boulder, Colorado, Helen. Muy bien, esa presidenta a mí me encanta. Ahí está, en el estado de Colorado. Mejor presidenta que Irina. Irina es, bueno, fantástica. Entonces, para los que están aquí en el área, dice Julia, amiga, acércate también por allá. Recuerden que pueden acercarse todos los que están alrededor de Raleigh, porque queda en la flea market. Nosotros les vamos a dejar el link de exactamente la ubicación donde estamos en las historias de Instagram y en el Telegram, para aquellos que estén por allí. Y recuerda, Lucía, no te preocupes, que las historias de Instagram se comparten en Facebook, para que tú puedas saber dónde estás y nos puedas ir a visitar por allá. Wow. Vamos a estar de 9 a 5, así que te puedes acercar por allá. Obviamente le vamos a estar mostrando todas las historias para que vean qué producto tenemos, qué pueden ir a comprar, cuáles son los precios. Le vamos a dar un dato. A ver, dile el dato de los precios, que dijimos que íbamos a vender todo a
vamos a vender todo a $5. Lo que ustedes vean ahí, eso está a 5. Y van a ver cosas tanto así como cosas enormes así. Sí. Y se van a vender a $5 para ver cómo vendemos eso. Si se vende todo rápido, si salimos todo eso. Sí, la mayoría de las cosas las vamos a vender a eso, a $5. Sí. Tal vez unas que otras 10, 20, pero es obviamente porque son cosas mucho más grandes y porque obviamente nos costaron más y tenemos que sacarle la ganancia, porque imagínense, todo el tiempo invertido. Yo estuve hoy toda la tarde clasificando, acomodando todas las cosas, porque pues la idea es llevarles a ustedes algo bien económico, pero también obviamente sacarle el fruto y saber cuánto ganaría una persona trabajando de esa manera. de esa manera. Sí, o sea, lo que tratamos de hacer en el canal siempre es tratando de ayudar que las personas consigan opciones, ¿okay? Que no se vean solamente limitados, como la gente llega, no, es que yo voy a llegar trabajando ciertas cosas. Inclusive hay gente que no importa que no sea mayor. Hay gente que le encanta eso de mercadeo, porque le encanta vender. Hay gente que tiene esa sangre de vendedor y de repente dice, bueno, pero ¿qué puedo llegar yo haciendo allá en North Carolina? Así que voy a vender yo. Ahí está una forma, nosotros lo vamos a hacer como experimento. Nosotros no somos vendedores expertos. Sí, yo pero no. vamos a tratar de hacer lo mejorcito que podamos. Sí, o sea, vamos a hacerle el video para que ustedes vean cuánto una persona se puede ganar en promedio vendiendo cosas, bien sea porque hace tipo Yarcel, que es lo que yo voy a hacer. Nosotros vamos a sacar cosas que definitivamente ya no usamos, cosas que tipo Yarcel para que ustedes vayan y las compren, y obviamente compramos algunas cosas nuevas para entonces también incluirlas allí. Así que ya saben, si están por allí, la amiga Julia dice, en la tarde me acerco un ratico, pues será bienvenida. Lucía, espero que también se acerque, ya va a saber dónde vamos a estar porque le vamos a poner la ubicación. Angélica Reynosa, saludos desde Cuba. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida la amiga Angélica Reynosa, yo creo que ella nos había escrito antes. Bienvenida mi corazón a este nuevo en vivo. Ya sabes que lo puedes ver otra vez. Si llegaste un poco tarde, no te preocupes, eso queda ahí grabado para que tú puedas ver toda la información. Hoy estamos hablando de las 10 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Bienvenida Angélica. Irina, gracias Romaría Aquiles, me estoy esmerando. Ay, tan linda, no, yo sé que sí. Helen, creo que hizo una pregunta. Amor. Amor es mi amor, es Aquiles. Claro, dice Aquiles, Concord, North Carolina, ¿es bueno para vivir ahí? ¿Lo vas a dejar? No tengo ni idea, pues no hemos investigado Concord. No hemos investigado Concord. Creo que Helen me estaba preguntando hace días y yo lo que le dije fue que queda cerca de Charlotte, que no hemos ido, no la conocemos, pero no creo que sea tan mal porque está cerca de Charlotte. La verdad es que hace poco estuvimos leyendo de las ciudades así, o pueblos o ciudades del país, y después fuimos buscando en North Carolina que tuvieran como un ranking así medio malito entre delincuencias o cosas así, y la verdad es que North Carolina tiene muy poco, ¿viste? O sea que eso quiere decir que cualquier ciudad de North Carolina, siempre y cuando tengas la manera de subsistir ahí o de mantenerte, mira, es una opción, la verdad. Sí, depende de lo que tú estés buscando. Si estás buscando paz, si estás buscando un lugar más movido, más dinámico, North Carolina tiene opciones para todo el mundo. Dice Angélica, me encanta verlos. Ay, tan linda, gracias. A nosotros nos encanta que ustedes puedan disfrutar nuestro video, porque es la idea con la que lo hacemos, pues. Aparte que nosotros disfrutamos haciéndolo, pues le traemos información, le traemos recorridos bellos, lugares hermosos para que ustedes los conozcan. Si vienen a vivir aquí, pues, y si todavía no vienen, para que disfruten de esos lugares bellos y hermosos. Y tengan algo que mirar más allá de donde viven. Eso nos alegra muchísimo. Saludos a todos, dice Angélica. Bien, entonces recuerden, para los que están por allí, mañana vamos a estar en la Flea Market haciendo un experimento de cuánto ganarías y cómo sería si trabajaras vendiendo en la Flea Market. Todo el día vamos a estar por allí. Recuerda, por supuesto, seguirnos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, para que sepas dónde estamos. Los que no tienen Instagram, no se preocupen, en Facebook nos van a encontrar porque se comparten las historias. Y además de eso... En Telegram también, porque en el grupo de Telegram también. También. Esa opción de, por lo menos los en vivo, a veces tenemos videollamadas, ¿ok? Que la gente ya las vamos a activar. Que estamos activando las videollamadas y alguien quiere hablarnos directamente y preguntarnos algo directamente. Creo que alguien esta semana nos escribió
que quería preguntarnos algo más, pero como por correo, y lo invitamos a que viniera al en vivo, o sea. Ay, yo no sé si sería, porque era de Colombia, yo no Era sé de si Colombia. sería el chico que nos está escribiendo aquí, Andrés. A ver, Andrés, tú fuiste el chico que nos escribiste por el Instagram, porque hubo alguien, yo les quiero comprar algo. Bueno, cuando vamos a poner supieras las cosas en el Marketplace de Facebook, porque yo sé que no vamos a poder vender todo, entonces lo que vamos a hacer es ponerla a la venta en Facebook, cosa de que si hay alguien que está en los Estados Unidos, pues lo podemos enviar, que no sé cuánto sería el envío, pero ahí veremos cómo. Sí, estamos probando, pero vamos a ir probando cierto tipo de cosas para ver cómo salen, cómo van saliendo. Para los que no están en el grupo de Telegram, ahí le acabo de pasar el link al chat otra vez, para que nos puedan contactar directamente. Hay gente que quiere escribirnos más directamente. Recuerden que nosotros tenemos trabajo durante toda la semana en la compañía donde trabajamos. Oh, sí. Y estamos a veces full, entonces a veces responder tan rápido, pero esa es una mensajería directa que uno pudiera tranquilamente. Y obviamente, pero si se unen a este grupo, también van a estar en los en vivo. O sea, pueden hacernos una videollamada desde ahí y nosotros vamos a transmitir aquí para que todos nos ayuden a dar respuesta si alguien tiene una duda, de verdad. Porque en el grupo hay personas que ya viven aquí. Sí. Y nos dan datos, así como creo que fue Yana Paola, Que nos dio datos sobre oye, Yana Paola educativa. tiene rato que no aparece por ahí, nuestra amiga. Debe estar ocupada. Pero Yana Sí. Paola, el otro en vivo nos ayudó con la parte educativa, la verdad. Sí, porque ya ella trabaja por aquí con eso y entonces ayudó mucho y eso nos alegra porque en nuestra comunidad es así, nuestros amigos suscriptores se ayudan uno con otro, dan la bienvenida y eso nos enorgullece enormemente. Bien, amigos, vamos a activar lo de las llamadas porque hoy tenemos que terminar un poquitico más temprano porque tenemos que arreglar todo para el evento que tenemos mañana en la Flea Market, donde vamos a vender, vamos a hacer una especie de venta de garage o yard sale, Ya sabes. porque vamos a vender algunas cosas usadas, pero también vamos a vender cosas nuevas, artículos nuevos Nuevo de que hemos encontrado. Encontramos artículos para perritos, el que tiene perrito puede ir a comprarlo. Compramos muchas, conseguimos muchas Sí, cosas. yo estuve separando las cosas y mira, hay una caja así, con artículos de perritos. Y yo, oh my God, hay muchas cosas lindas de perritos, artículos para la casa, para el hogar, para arreglar luces. Vayan, si nos están escuchando, vayan uniéndose a la videollamada los que quieren llamarnos. Esta vez no nos vamos a obligar a nadie, pero si quieren llamar. Sí, Y vamos hacer una estos últimos 10 minutitos para los que quieran unirse O saludar, pues sencillamente saludar, que quiera saludar. a la videollamada. Ahí estamos, para responder cualquier pregunta. Pero la verdad sería como que una ayuda para que todos compartamos y bajo experiencia demos una respuesta a la persona que tiene una duda. Exacto. Sería bueno. Así que si tienen alguna otra duda por ahí, no, yo voy a rally si Dios quiere. ¡Ay, qué chévere! Es cierto que nuestra amiga Helen viene. Pues bueno, tenemos muchas cosas, sobre todo artículos como case para celulares. Eso fue lo más que compramos porque sé que es lo que más se nos daña. Nosotros hemos cambiado de protector de celular un montón de veces y entonces nosotros dijimos, bueno, entonces sería una muy buena inversión comprar ese tipo de protectores de celulares porque miren, esto se daña, todo el tiempo se daña, entonces podemos cambiarlo, es algo que se vende, pues. Entonces cuando estés por aquí, pues, ahí nos contactas, amiga. Claro que sí. Recuerden, además de eso, que deben seguirnos en las redes sociales. No me voy a cansar de decirlo. Dejen siempre o busquen la manera siempre de seguirnos en Instagram y en Facebook, porque recuerden que por ahí estamos más activos, por lo menos los fines de semana cuando estamos grabando, y entonces ustedes pueden ver que viene. Recuerden que hicimos ya o comenzamos a transmitir la saga de Asheville. Ya nuestro amigo, nuestro esposo, no, mi esposo, nuestro editor estrella, pues está ya terminando de editar un video espectacular. Ya, el que vio, vamos a hacer una encuesta aquí entre nuestros amigos. El que vio el último video del domingo pasado, que fue Asheville, una ciudad espectacular. Si vieron ese video hasta el final, pudieron ver cuáles son los otros dos videos que vienen. Ajá.
Vamos a ver Ay, si alguien lo adivina. Lo vamos a agarrar una bajadita. ¿Quién hizo la tarea y se quedó hasta el final del video? ¿Cuáles son las previas que yo puse al final de ese video? Mira, muy importante, sí, no se olviden de darle like a los videos y compartirlos, por favor, por favor. Claro, por favor. Recuerden darle like. Todos los que están allí viendo el video, estén escribiendo en el chat o no, recuerden darle like para que ese algoritmo de YouTube pueda compartir ese video y por supuesto compartirlo. Helen, yo puedo comprar desde aquí y me lo guardan cuando baje a rally. Claro que sí, mi corazón. Lo que tú ves ahí en Instagram, es más, lo que pasa es que no tenemos casi, ahí no hay que afirmar que no hay wifi, la verdad. No sé, pero igual no se preocupen que nosotros le vamos a estar mandando en las historias de Instagram. Después que tengamos todo así arregladito, les vamos a mostrar lo que hay para que ustedes vean y puedan comprar si quieren comprar, pues desde la distancia. Mira, recuerden algo, ¿por qué los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Instagram y Facebook? Porque YouTube, para activar como que la parte de historias y la parte media social que tiene esta plataforma, hay que tener más de 10.000 suscriptores. O sea, que para llegar a los 10.000 suscriptores nos falta todavía un poquito. Nos falta un poquito, pero con la ayuda de ustedes vamos a llegar a los 10.000, recuerden. Cuando a los 10.000, ahí se activa la opción de historias de YouTube. O sea, es literalmente que las historias como la que tú ves en WhatsApp, como la que tú ves en Instagram, como la que tú ves en Facebook, se activan para YouTube. Entonces, cuando ese momento llegue, ahí verán nuestras historias, empezaremos a publicar en YouTube. Así que ya saben, ayúdennos a llegar a 10.000 suscriptores para poder activar las historias de YouTube, que es lo que queremos. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo, dándole like, dándole mucho amor a esos videos y por supuesto comentando. ¿Por qué? Porque resulta que YouTube tiene un algoritmo tan loco o tan muy bien diseñado que ellos dicen que si las personas están comentando es porque definitivamente les gustó el video. Entonces, pues obviamente cuando ustedes comentan, nosotros... A ustedes compartirlo, YouTube y compartirlo. Literalmente lo promociona, le empieza a dar más movimiento, pues para que le llegue a más personas. Literalmente porque dicen, ok, a la gente le gusta este video, vamos a compartírselo a más personas para que más personas lo vean y les guste más. Así llegamos más a la meta. Recuerden eso, que el algoritmo también tiene su parte ahí de trabajo. Y YouTube, la verdad es que es bastante fuerte, la verdad. No. Por eso es que mucha gente desiste porque en sí YouTube es una plataforma para tú lograr hacer algo por la comunidad, dar algo a la comunidad. Porque si vienes, ayudar de cierto modo. Ayudar de cierto modo. Porque si vienes buscando monetizaciones, dinero, mira, la verdad que te vas a decepcionar muy rápido. Porque es un trabajo bastante fuerte, bastante absorbente. Sí. Y si estás en el caso como nosotros, que tienes un trabajo, que tienes familia, que tienes casa, y después al final de la noche estás editando videos, o sea, la verdad es que vas a vivir cansado, trasnochado, y eso te agota mucho. Entonces, YouTube es una plataforma para dar, para entregar cosas, para ayudar a la comunidad. Para ayudar, sobre y todo eso se ve reflejado en el futuro hacia una mejor sociedad. ¿Bien? Y hacia lo que uno está buscando como persona también. Lucía hizo su tarea, el castillo. Algún día iremos a conocerlo, así que estamos en espera de ese video para saber cómo disfrutar más la experiencia con todos los tips que nos dan. Muy bien, mi vida. Así es, el próximo video que viene es del castillo de Asheville, un lugar espectacular, bellísimo, que no se pueden perder ese video el día domingo. Así que ya saben, si quieren conocer un castillo maravilloso, una mansión, la mansión más grande de North Carolina, del Estados Unidos. ¿Y dónde la tenemos? Aquí en North Carolina. Así que datito al ojo, ¿ok? No es la más cara, ojo, no estamos diciendo que es la más cara, sino que es la más grande de Estados Unidos. Mira, Javier Chacón, buenas noches, llegué tarde. Tranquilo, Javier, bienvenido. No te preocupes, puedes darle después replay a ese video para que veas las 10 mejores ciudades para vivir aquí en los Estados Unidos. De ese fue nuestro tema de hoy. Pero no llegaste tan tarde, porque ya acabamos de decir dónde vamos a estar mañana. Mañana vamos a estar en la Flea Market. Vamos a vender todo a $5. Así que si quieres ir luego de que salgas del trabajo a comprar. Mira que eso llegó a la piroteca. No, esa piroteca no llegó. Es que hay un amigo que quiere abrir su Instagram de piroteca y no quiere abrirlo. Pero los que están por aquí por Raleigh,
Ya saben que pueden ir mañana a la Flea Market, nos siguen por nuestras historias de Instagram y Facebook, porque les vamos a decir la ubicación para que vayan a comprar todo a $5. Así que ya saben. La verdad Sí, que el castillo, dice Fernando. Todo a 5. Todo a 5, oferta. Mira, Fernanda dice, sí, el castillo, hemos visto unos avances en las historias de... Ay, tan linda. De Instagram, sí, yo, y nada, de Instagram. Claro que sí, es que el que nos sigue por Instagram ya sabe que nosotros estuvimos por Asheville hace 2 fines de semana, ¿verdad? Sí. Y estuvimos grabando. Y el que nos sigue por Instagram ya se da una idea de los videos que vienen. Esa es una de los tips de tener Instagram. Y obviamente Facebook, porque se comparten en Facebook. Y que bueno, gracias a Dios Facebook también comparte, pero ahí van a ver más que todo, inclusive estamos subiendo a Instagram, estamos subiendo Reels, o sea, videos cortitos de los lugares donde están, o sea, esos detallitos que no ven, no salen en el video, porque de repente se nos escapa porque se presentan al momento. Y que a veces ¿por qué? Porque a veces uno graba con el teléfono y es más disimulado. Hay gente que se ve así como intimidada cuando ve una cámara. Sí. No me grabe. Pero entonces cada persona anda con un celular, es normal. Uh-huh. Y tú de repente, por lo menos yo compartí estos días un reel de los músicos que estaban tocando rock. En Asheville. En la calle, pues ellos son cantantes, son artistas callejeros. Y la verdad es que ellos con el teléfono más se quedaron muy tranquilos, muy simpáticos, pero anteriormente yo pasé con la cámara y uno de ellos como que, así como que bajó la cara así como que me da penita, Sí, no me grabe. No me grabe, pero entonces después yo vine con el teléfono y se calmaron, como que mira, se relajaron, empezaron a tocar, inclusive uno, si lo vieron, vayan a ver el reel, lo que está en Instagram, y es que el bicho se destaca con la guitarra de una manera. Entonces, muchas de esas cositas que uno no puede poner en los videos por obviamente detalles. O por copyright. Recuerden que en YouTube hay cosas que no le podemos subir con el audio original. Entonces nosotros tenemos que ponerles una música que ellos aprueban y que no tiene derecho de autor. O le ponemos nuestra voz que yo grabo aquí con este micrófono con el que estamos ahorita haciendo el en vivo. Y entonces es cuando escuchan mi voz así. Se llama voz en off, que ahí la grabación adicional. Bien, amigos, en unos 2 minutitos vamos a terminar este en vivo porque lamentablemente tenemos que madrugar mañana otra vez, porque recuerden que vamos a estar en la Flea Market para que ustedes sepan, y les vamos a grabar por supuesto un video. Los que se acerquen para allá van a salir en el video. Claro que sí. Y van a poder tener una idea de cuánto ganaría una persona trabajando un día en la Flea Market, cuáles serían los precios. Y recuerden que vamos a vender todo a $5. Porque estoy en Colombia y quiero llegar allá vendiendo, porque yo eso de trabajar, eso es construcción, esclavitud, no, yo vendo producto, te va a vender producto en la Flea Market. Así que idea, porque sabemos que los amigos colombianos son buenos vendiendo. Bueno, los amigos colombianos son muy buenos. Allá en Venezuela hacían una feria que se llamaba Colombo Venezolana. Y eran puros vendedores así de ropas, de artículos para el hogar. ¡Wow! Y vendían muchísimo. Helen, yo los admiro a ustedes. Ese trabajo no es fácil, mi respeto. Ay, tan linda. Gracias, mi vida. La verdad es que no es fácil, pero tú tienes la virtud de que cuando te gusta una cosa y lo haces porque te gusta y además lo disfrutas y ayudas a alguien con eso, pues entonces se nos hace bastante alivianado por ese lado. Para nosotros ha sido como una... llegó Glenn Morales. Glenn, saludos, bendiciones, Glenn. ¿Hasta qué hora estarán allá? Yo salgo después del mediodía del trabajo, dice Javier. Vamos a estar hasta las 5, Javier. Vamos a estar ¿cómo se llama? El mercadito abre de 9 a 5. Nosotros obviamente nos vamos muy temprano. Depende, porque si vendemos todo... Bueno, si tenemos la dicha de vender todo, nos retiramos. Pero el mercadito va a estar hasta las 5, así que pásese por allá. Dato. Para motivarlos más. En la Flea Market, al lado, entonces si vieron vieron ¿cuál era el evento de las casas rodantes, de la Airbnb. Bueno, mañana va a haber un evento de carros antiguos. Sí, pueden hacer 2x1. Así que pueden 2x1 ir a comprarnos y después se van a ir a vacilar el evento de los carros, que está espectacular, que a lo mejor nosotros nos vamos a una escapadita y vamos a ver. Sí, va, hay un evento de carros, un show de carros. Hoy comenzaba, mañana va a estar y el domingo también. Entonces nosotros vamos a tratar de ver si nos escapamos un ratito para allá.
Yo sé que va a estar un poco difícil, pero por lo menos aunque sea mandaremos a mi esposo para que haga ese sacrificio de ver esos carros tan bellos y hermosos y que les vaya a grabar unas historias para allá, mientras yo me quedo ahí atendiendo. No les hago un video porque No, es que ya es mucho con demasiado. No, pero sí queremos que obviamente vayan y se den una paseadita por allá, si están por aquí cerca. Así que ya sabes, Lucía. Sí, por favor, podría. Lucía convence al marido, mira, hay unos carros antiguos espectaculares. Ay, sí, por favor, pudieran saludar a mi suegra. Por supuesto que sí. Un saludo muy especial a la... Ya va, que se me perdió el nombre. Mira, más bien, si quieres, poner videollamada y la saludamos en vivo. Sería nuestra amiga Nora. ¿Cómo está nuestra amiga Nora? Un saludo muy especial para usted. Espero que esté disfrutando del en vivo, de toda esta información. Y que, por supuesto, agradecerle porque es una nueva suscriptora y que disfrute cada video que nosotros subimos, que lo hacemos con mucho cariño. Un saludo muy, muy especial a nuestra querida y nueva suscriptora, la señora Nora, desde Perú. Sí, mucha suerte mañana con las ventas. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Mucha suerte, amigos, dice Fernanda. Fernanda, tan linda. Les deseo mucha suerte para que mañana, amigos bellos, vendan todo en la pulga. Esperaremos el video. Por supuesto que sí. El video va a venir luego que terminemos los de Asheville. Para Nora, ya vi Nora. Nuestra amiga Nora, ya la saludé. Y ya estuvo ahí presente en el en vivo. Un saludo muy especial para usted. Muchos besos y abrazos. Espero que esté mejor porque supimos que estuvo un poquito malita. Espero que ya tenga todo eso súper arreglado porque esa gente se estaba esmerando, limpiando, pintando y acomodando todo para usted. Además, Javier dejó esa sala y esa casa bella, no me imagino. Además, vamos a querer fotos, presidenta, de esa sala, de esa casa. Arregladita. Además, ponga las historias en el club de fans de Chevrolet que yo quiero ver cómo quedó esa casa. Quiero ver cómo Javier pintó y cómo arregló. Pobrecito Javier, que se vio bastante cansado. Bueno, ya le respondimos al amigo Javier Chacón, que ahora vamos a estar hasta las 5, Javier. Esperemos, si vendemos todo, obviamente nos vamos más temprano, pero vamos a estar hasta las 5. El que quiera agarrarnos mejor, llegue temprano, porque lo bueno se vende rápido. Su desayuno, esas arepas se ven deliciosas. En el video de Asheville. En el video de Asheville. Ay, amiga, estaban divinas. Yo no pensé de verdad que iba a encontrar unas arepitas allá en Asheville. Eso está espectacular. La verdad que la ciudad de Asheville nos encantó, la verdad es bella. La ciudad es muy, muy encantadora. Y el hecho de que esté en las montañas, la verdad, le da un plus. Le da un plus. Y ese castillo... Esperen ese video el domingo. La verdad. Mira, prepárense bebidas y cotufas, comida, porque va a estar un poquito largo. Va a estar un poquito largo, porque es que el recorrido fue súper largo. De hecho, imagínense que nosotros no le pudimos hacer tantas historias del castillo, porque el recorrido fue tan largo y no podías estar hablando. Entonces, nosotros... Y esa mansión es inmensa. El terreno es demasiado grande, es demasiado... O sea, un día no te alcanza para recorrer ese castillo con todo su terreno, porque... Saquen la cuenta y le voy a dar un tips. Le voy a soltar algo así adelante. Un adelanto del próximo video. Para irnos escuchando. Ese castillo tiene su propio bosque, compadre. Su propio bosque. Saquen la cuenta. Una casa hermoso, que tiene su propio bosque. No, que tiene un terrenito. No es un terrenito. Es un bosque entero. O sea, para esa casa. Es que saquen ya por el tamaño que tiene esa cosa. Bien, amigos, ya veo que nadie se animó a llamar, pero no se preocupen, eso es cuando ustedes quieran. Exacto. Queremos, por supuesto, agradecerles a todos los que estuvieron allí en el en vivo, comentando y dándoles mucho like. Recuerden darle like a todos los que están por allí. Y además de eso, agradecerles el que estén allí compartiendo este ratito con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Aquí está Javier, feliz noche y muchísimos éxitos mañana en sus ventas. Que vendan todo con el favor de Dios. Amén, que así sea, amigo Javier. Que te vaya muy bien en el trabajo mañana y luego pasas por allá y nos das una vueltica a ver qué puedes comprar. A ver qué puedes comprar. Y disfrutas además del show de los carros. Así que es un 2x1. Fernanda, bueno, amigos, mi corazón desde aquí. Mi querida Argentina, me despido. Que tengan toda la suerte mañana. Besos enormes a todos. A mi querida Helen, saludos. Bella, mi amor. Muchísimas gracias.
a nuestra amiga Fernanda desde Argentina. Nos encanta que nuestra gente esté por allá disfrutando de estos en vivo y obviamente que disfrute de nuestros videos, nos alegra muchísimo. Y obviamente agradecerles a ustedes, porque recuerden que no me canso de decir, este espacio está hecho por ustedes y para ustedes. Así que agradecerles más bien nosotros a ustedes por estar allí. Hasta la próxima, querida Fernanda, que tenga buena noche. Irina, amiga, mi corazón, muchísimas gracias por estar allí como nuestra presidenta, además ayudando a compartir y a darle promoción a nuestros videos para que seamos prontito 10,000 suscriptores para hacer una celebración espectacular. Sí, que cuando llegue ese día, pues cada uno va a hacer una videollamada, aunque sea mostrando la copita de vino o la cerveza, porque vamos a celebrar. Que pasen una feliz noche a todos. Muchísimas gracias por estar allí. Por supuesto, recuerden suscribirse si no lo han hecho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y por supuesto, darle like a todos esos videos. Like. Así que nos vemos pronto, amigos. Que pasen una buena noche. Estos príncipes que están aquí se van a ir a dormir. Bueno, a dormir todavía no. Tenemos que arreglar las cosas en la camioneta para mañana. Okay. Así que ya saben, muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Los queremos mucho. Muchas gracias por compartir nuestros videos, por siempre estar allí presentes. Nos vemos en un próximo video. Vamos a hacerlo como en los videos. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este en vivo. Recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y además de compartirlo y darle like.